Hola a todos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy es 14 de abril del 2020, nuevamente transmitiendo en vivo a través de Facebook. Esperando, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero me espero siempre a que se conecte alguien para poder charlar y dejar un poquito claras las cosas. Hoy amanecimos un poco más contentos, al menos lo que es la parte de la sanidad, básicamente porque todo lo que se ha hablado se ha podido o ha llegado a oídos del presidente y del viceministro de Salud y pues se ha podido llegar a un consenso el día de hoy, que esto realmente es bueno, que significa esto, que se va a modificar el decreto que se hizo del día 12, el 538, básicamente por el tema de las palabras son complejas, ¿no? Complicadas. El tema de la obligatoriedad, bueno, se mantiene, pero se va a hacer de una forma más escalada, ¿no? Entonces, a todo el personal que está en reserva, por así decirlo, que está en su casa o que no está haciendo mayor cosa, se deja en reserva, pero no se va a hacer un llamado masivo para llegar a colapsar a todas las clínicas de médicos y enfermeras, ¿no? Sino que progresivamente, a la medida que vaya faltando personal médico, de enfermería, terapia respiratoria y bueno, el resto de profesionales de la salud, se irán llamando poco a poco de una manera escalonada. Eso es una parte buena. Lo segundo, estamos pendientes de ver qué van a decir por el tema de los estudiantes. Eso tampoco no quedó muy claro, si se va a llamar o no se va a llamar a los estudiantes. Esperemos que no sea así, como les decía, sobre todo los estudiantes que están en último año, básicamente por lo mismo, por la falta de experiencia que tienen para poder atender este tipo de emergencias sanitarias, ¿no? Una pandemia es algo más delicado. Entonces eso quedó pendiente, realmente no supe si se había modificado o no se había modificado. Habrá que esperar el siguiente decreto. Y lo tercero, pues lo del tema de la seguridad, la bioseguridad también era importantísimo y pues se ha logrado que el gobierno garantice que se va a mantener un equipo de protección al menos adecuado para las personas que vayan a ir a apoyar en la pandemia, ¿no? Ahora, eso está en la teoría, habrá que esperar en la práctica a ver cómo sucede o cómo pasa, ¿no? Pero ya es un paso importante al menos para Colombia, ¿no? Entonces, por esa parte estamos muy bien. Eso hay que decirlo, pues nos alegra realmente que nos hayan escuchado, porque es importantísimo. Hay una parte mala, siempre, desafortunadamente, el gobierno hace cosas buenas, hace cosas malas. Entonces, la parte mala es que hoy me enteré, de hecho estaba mirando noticias, estaba verificando a ver si era cierto o no. El Instituto Nacional de Salud empezó a utilizar las pruebas rápidas para intentar agilizar el proceso. Hay 28, 29 laboratorios que están procesando todas las pruebas rápidas para poder llegar y estar al día en el tema de los diagnósticos, ¿no? Sin embargo, pues la noticia de hoy es que van a dejar de utilizar las pruebas rápidas y van a esperar a que se acabe la cuarentena para poder utilizarlas. O sea, me parece lo más estúpido y lo más ilógico que puede suceder. ¿Por qué razón? Porque necesitamos nosotros saber en este momento qué es lo que está sucediendo. En muchos de los sitios donde se han podido controlar bastante bien la pandemia es donde se hace una detección muy rápida y muy alta de los pacientes con posibles casos. Si no utilizamos las pruebas rápidas ahora, que es cuando estamos más o menos controlados, pues en el momento que esté desbordado ya no importará, porque ya todo el mundo tendrá la infección por COVID-19. En ese momento, pues cualquier persona crítica grave, pues vamos a tener claro que tiene un COVID-19 sin tener que hacerle pruebas. Entonces, ese no es el momento es ahora, y ojalá que lo recapaciten y mantengan las pruebas rápidas para hacerlas en el transcurso del mes y no esperar a que se acabe la cuarentena para empezar a ejecutarlas. Eso sería una mala decisión. Esperemos que no se tome en Colombia esta decisión. Y pues la otra parte que queda es el tema de en qué momento liberar la cuarentena, ¿no? Hay que esperar porque el día 27 me imagino que van a tomar una decisión. Lo más probable es que hagan lo que están haciendo en muchos otros sitios, que es hacer lo que dice el presidente, cuarentena inteligente, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Empezar a liberar poco a poco, es una liberación desescalonada de algunas profesiones para empezar a abrir un poco el comercio, ¿no? Lo que están haciendo, por ejemplo, en Austria. En Austria ya empezaron a abrir los pequeños comercios poco a poco para que no fuera de una forma masiva y me imagino que es lo que intentarán hacer aquí en Colombia. Sin embargo, pues seguimos teniendo la esperanza a ver si al menos como mínimo se alcanza a mantener la cuarentena al menos unos 15 días más, que sería lo ideal, ¿no? Si Dios quiere y todo sale bien, pues ojalá aguantemos hasta al menos a mayo, porque es que la fase crítica crítica me refiero para nosotros, para todo lo que es el personal de salud. Se están llenando, como les decía, cada día van llegando pacientes, se están llenando las unidades de cuidado intensivo. La previsión es que para final de este mes ya se llenen las camas, o sea, ya no tengamos camas disponibles, o para principios o la primera semana de mayo, que es lo más probable que suceda. Y en ese momento es cuando viene la situación crítica grave. Entonces,
llegar a ese momento en cuarentena sería ideal. Esperemos que se pueda hacer, pero eso ya depende literalmente del gobierno y eso ya no podemos hacer mayor cosa, ¿no? En ese sentido. Entonces, como les decía, si se puede alargar la cuarentena en Colombia sería genial, fenomenal, al menos 15 días más, que sería lo para poder llegar al pico ese de mortalidad, o sea, perdón, al inicio de la curva de mortalidad, porque es que el pico se va para mediados, o sea, mediados de mayo probablemente. Entonces es una cosa bastante compleja, bastante delicada y pues si se dan cuenta, pues las medidas de contención son lo más importante. Las unidades de contención se puede tener 20.000 unidades, pero si no tiene el personal suficiente es difícil. Y ahora les voy a mostrar lo que les sigo diciendo cada día. Esto no se puede tomar a broma y no se puede tomar como un juego, porque es que se dispara la mortalidad. Y una vez dispara la mortalidad, o sea, una vez la curva de la mortalidad se inclina exponencialmente, no la detiene absolutamente nadie. Y hoy les voy a mostrar el por qué, ¿vale? Entonces, como les decía, yo siempre les hago un resumen de cómo va la situación a nivel del planeta. Perdone que se baja el volumen, pero no logro entender por qué se baja, ¿vale? Entonces, a nivel del planeta ya casi 2 millones de infectados, 1.993.000, o sea, para el final de este día ya habrán 2 millones de infectados en todo el planeta, 126.207 muertos, 42.000 críticos graves, ¿vale? Eso es a nivel del planeta, ¿no? Y pues, como les digo, siempre muestro Estados Unidos porque es que Estados Unidos, pues no todos los estados de Estados Unidos, pero en Nueva York, que es donde está la situación más crítica y grave, pues no se hicieron las medidas correctivas para controlar la pandemia y pues la mortalidad ya se mantiene, ¿no? Estados Unidos, 609.000 diagnosticados, 22.673 en las últimas 24 horas y mortalidad de 25.794. Comparado con ayer a la misma hora, o sea, hace 24 horas, en las últimas 24 horas, desde que yo hice el video de ayer a hoy, han muerto 2.300 personas. 2.300. Por eso les decía que eso no se puede tomar a broma, porque no es que baje, baja algún día, pero vuelve a repuntar. Entonces, llevábamos 2 días con mortalidad de 1.500, anteriormente 2.100 y hoy 2.300, o sea, se ha vuelto a disparar otra vez. ¿Por qué razón? Porque estamos en la meseta nunca baja, se mantiene, hay días que está más alta o más baja la mortalidad, pero se mantiene. Y como les decía, hoy 2.300, mañana pueden ser 3.000 perfectamente, porque es que el crecimiento es exponencial, no se van sumando ni acumulando, no, es literalmente exponencial. O sea, mañana podemos tener 2.500 y paso mañana 3.000, por ejemplo. Eso habrá que verlo en el transcurso de la semana, ¿no? ¿Y por qué ha sido así? Bueno, como les he dicho, en Estados Unidos, en Nueva York no se detiene, la mortalidad se mantiene en Nueva York altísima, 798 en las últimas 24 horas en Nueva York, ¿vale? Nueva Jersey se ha empezado a aumentar, ahora sí se ha disparado la mortalidad en Nueva Jersey, 368 en las últimas 24 horas, pero es que el resto de los estados ya han empezado a subir, Massachusetts, Michigan, Pensilvania, Luisiana, voy a hacer un poquito más hacia atrás para poderlo ver aquí. Se han empezado a disparar la mortalidad en estos estados. Pues eso es lo que ha hecho que se dispare la mortalidad. En los otros sitios donde se ha podido hacer la contención un poquito del virus, se mantenía. Por ejemplo, Florida se mantiene con una mortalidad relativamente baja. Washington no han dicho nada, pero es que Washington está muy cerca de Nueva York, entonces se prevé que la mortalidad también va a ser alta ya en Washington. Y como les decía, eso va muy variable dependiendo de los sitios donde se hizo o no se hizo contención del virus. En el sitio donde se hizo contención del virus, la mortalidad, mire que es muy bajita, 1 o 2 personas al día, o sea, relativamente baja. Comparativamente con los que no hicieron nada de contención del virus, que la mortalidad es altísima, ¿vale? Entonces, los muestro así para que se hagan una idea de que no es en todos los estados de Estados Unidos, sino en muchos, pues los sitios donde no se hizo contención, ¿vale? En sitios donde hay muy pocos casos. Aquí, por ejemplo, en las islas, ¿no?, de Virginia, un muerto, 51 diagnosticados. O sea, es muy variable. Desafortunadamente, como yo ya les había dicho, todo lo que es la costa este de Estados Unidos, muy afectada, y principalmente lo que es Nueva York, Nueva Jersey. Pero de ahí para abajo todos. Y por eso ayer hubo baja mortalidad y hoy se disparó nuevamente, porque es que en los sitios donde se había mantenido bastante estable, ¡pum!, se disparó. Y el disparo es básicamente por lo mismo, porque las medidas de contención son lo único que evita que se dispare la mortalidad. Entonces, para el caso de Colombia, el momento que se detengan las medidas de contención va a ser crítico y delicado, porque la mortalidad disparará.
y se acordarán de mí, porque es que esto es un tema súper delicado. Eso uno no dice, no, es que va bajando la curva. No, la curva no va bajando. Se mantiene en meseta. Hay días donde está más baja la mortalidad, hay días donde está más alta, pero eso va subiendo cada día. Y como le digo, la previsión, al menos para Nueva York, de mortalidad, de pico de mortalidad, es para el día 16, o sea, para dentro de 2 días. Habrá que ver, ¿no? Cada sitio en Estados Unidos va a ser diferente. En cada estado se comparará como si fuera un país diferente, por lo mismo, porque se hicieron medidas diferentes. Sin embargo, la mortalidad, como les decía, en Estados Unidos va a ser bastante alta. No lo sabemos cuánto, porque las previsiones, nadie le ha podido dar a las previsiones. Los mismos estadounidenses van cambiando cada día y las previsiones totalmente erróneas, porque, como les decía, no es difícil prever cómo se va a comportar una pandemia, ¿no? En Europa, pues el más afectado está ahora sí es España, como les decía, por tema de infectados. Sin embargo, la mortalidad se mantiene más o menos estable en meseta, ¿eh? Tiende a bajar, pero es estable, no acaba de hacer un descenso significativo. Y ellos empezaron a hacer una liberación desescalonada de la cuarentena. O sea, por ejemplo, ya hoy activaron el tema de lo que era la construcción. Empezaron a gente a trabajar en España. Y esto es posible que pueda hacer que se dispare la mortalidad, ¿vale? Entonces, lo mismo, como les decía, en Austria empezaron a abrir locales. Entonces, aunque van de bajada ellos, es posible que se dispare la mortalidad por lo mismo. Ya Francia ya ha superado, ya Francia ya hay más muertos que en Italia y en España. Y en Alemania, yo creo que Alemania, todo el mundo dice que Alemania hace las cosas bien, pero es que es una mortalidad. Lo que pasa es que yo creo que ellos hacen mucha detección de casos. Entonces, estos son casos reales, pero es que lo que hay que mirar es la mortalidad. Y se dan cuenta, la mortalidad va subiendo cada día, poco a poco, ¿vale? Como les decía, el Reino Unido está fatal, 778, al menos hoy, van de muertos. O sea que ya van por los 800, 900 muertos en 24 horas. Y es lo previsible porque, como les decía, ellos inicialmente no hicieron ninguna medida de contención hasta que se lograron hacer la medida de contención. Y esta es la mortalidad de hace 2 o 3 semanas, de las medidas que se hicieron hace 2 o 3 semanas. Entonces, compleja la situación. A mí me preguntaba ayer por Países Bajos. Países Bajos, la mortalidad va creciendo poco a poco, pero no es muy crítica ni grave. Pero se comporta lo mismo que el resto de Europa. Europa está muy parecido. Realmente los que están haciendo las cosas muy bien son muy poquitos países, ¿no? Portugal, que tampoco no entiendo por qué, pero Portugal va creciendo muy poquito en mortalidad. Esto es bueno realmente. Austria, como les dice, tiene muy poca mortalidad, pero es que ellos empezaron a liberar la cuarentena. Entonces esto se puede disparar, ¿eh? Tiene una falsa seguridad y esto es peligroso porque la falsa seguridad hace que se tomen medidas inadecuadas y ¡pum! Se dispara la mortalidad. Eso segurísimo, ¿eh? Como les dije, esto no es una pandemia. En una pandemia uno no puede estar tranquilo nunca, ¿no? Seguimos mirando China, porque China, lo que les decía, cada día reportan poquitos casos nuevos, pero siguen reportando. En Wuhan ya no hay cuarentena, así que habrá que mirar en el transcurso de las semanas, 2 o 3 semanas, a ver si hay un rebrote o no hay rebrote. Habrá que verlo. Pues es importantísimo saber en qué acaba, ¿no? El tema en China, ¿no? Y en África no lo cuento y vamos a Latinoamérica. Como les decía, Latinoamérica es más previsible para dónde y es imposible, ¿no? En Brasil va creciendo rápidamente la cifra de infectados, 1.500 muertos y ya se empezó a disparar. Entre ayer y hoy ya van 200 muertos, ¿eh? O sea, en 24 horas, con respecto a como les dije ayer, a hoy, ha habido 24 muertos. O sea, ayer estaban en 1.300 algo, 1.330, 1.340 y hoy están en 1.500. O sea, de ayer a hoy han aumentado de 110 casos de muertos a 200 y posiblemente mañana 250, 300 y eso va creciendo exponencialmente. O sea, la curva en Brasil ya se disparó. Entonces, este fin de semana la mortalidad en Brasil puede llegar perfectamente a 600, 700 muertos diarios, ¿vale? Ahora, la cuestión va a ser si lo reportan, porque puede que el sistema sanitario colapse, lo mismo que le ha pasado a Ecuador, y no reporten los muertos. Entonces, lo que habrá que ver es en las noticias. Si en las noticias hay fallecidos que se quedan en su casa y nunca los llevan a los hospitales, pues ahí se va a ver la situación de colapso. Brasil ya está en la curva, en la inclinación de mortalidad, eso segurísimo, ¿eh? Perú se mantiene estable. No sé, yo no puedo decir nada de Perú, la verdad, porque no tengo muy claro cómo va. Y el resto, pues vamos poquito a poquito creciendo. Ecuador, como les dije, ya no lo comentamos porque Ecuador ya no está haciendo detección de muertos, solamente detección de vivos y de los que están críticos graves.
México también está empezando a crecer en pacientes diagnosticados. Sin embargo, México es de los países que menos hace pruebas diagnósticas. O sea que esta prueba, eso es totalmente falso, ¿eh? Si yo a mí me lo preguntan, debe haber por ahí probablemente más de 100.000 infectados en México, ¿eh? Básicamente porque ellos no están haciendo detección de pruebas. Entonces, la detección de pruebas es más o menos del 20% de los infectados. Y si hay un infradiagnóstico, o sea, probablemente deberían haber tenido detectados más o menos para la cantidad de muertos unos 10.000 y no los tienen detectados, ¿eh? Lo cual significa que esto es totalmente falso y aquí habrá que ver básicamente la mortalidad. En México la mortalidad cuando se dispare, cuando empiecen a llevar 200, 300 personas, pues la mortalidad ya tendremos bastante claro que está crítica la situación. De momento es difícil porque lo que digo, los diagnósticos son muy pocos y las pruebas por millón, los tests que se hacen por millón de habitantes es muy bajita, así que es complejo, ¿no? ¿Qué más les digo yo? Colombia. Pues Colombia, les puedo mostrar Colombia directamente porque la página cada día la actualizan. Esta es la página actual del Instituto Nacional de Salud en Colombia. Diagnosticados 2.852, recuperados 319, fallecidos 112, 29 casos de departamentos confirmados. Y pues aquí pueden ver, ¿no? Ustedes se pueden, como les decía, se pueden meter a la página y ver exactamente cómo va la situación porque se ve muy bien. Ustedes ponen clic y miran cómo está la afectación en Colombia, ¿no? No sé si esto lo puedo abrir, es que ayer se podía, cada día cambian esta página, la verdad. Creo que lo baja. Perdóname un segundito, porque creo que es acá, sí, es acá. Como actualizan acá, modifican la página y es difícil saber. Aquí está el grado de ocupación y afectación a nivel de Colombia, ¿no? Lo pongo aquí para que lo puedan ver bien. El principal afectado, donde más se diagnostican, es en Bogotá, 1.205 casos. Luego está el Valle del Cauca, 491. En tercer lugar está Antioquia, 272. Luego Cartagena, Cartagena 125. Eso es bastante para hacer solo Cartagena. Y luego Cundinamarca, por así decirlo, ¿vale? Y en la página la ventaja que tiene es que se pueden ver el grado de ocupación de camas, ¿vale? Ahí en total 324 pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos ha aumentado a 106, ¿vale? Entonces en Colombia esta página va muy bien porque permite saber cómo va el grado de ocupación de camas. Como les decía yo, si en el momento que se dispare la ocupación de camas, aquí es cuando vamos a tener el ascenso de mortalidad así como a nivel de Europa o a nivel de Nueva York. Esperemos que no sea tan crítico, que no sea tan grave y esperemos que esa pendiente no nos coja en cuarentena, ¿no? Porque si nos coge en cuarentena, el pico de mortalidad va a ser más bajo y la meseta de mortalidad también va a ser más baja, ¿vale? Pero como les decía, eso va a depender básicamente del gobierno y las decisiones que tome, ¿no? Aquí también se ve la curva, hay muchísimas cosas para ver aquí. Se pueden ver la cantidad de fallecidos en niños menores de 10 años. Realmente creo que no hay sino uno y un fallecido, si es un fallecido. Y ya les había dicho que era una niña creo que era, que tenía una enfermedad genética, o sea que tenía múltiples comorbilidades y probablemente por eso fue que falleció. Menos de 10 años en Colombia no hay casos graves, fatales, ¿no? Y pues aquí también está muy bien, esto me parece genial que lo hayan puesto. Y miren, les voy a mostrar la cantidad de muestras, esos son de tests. Perdón. Esa es la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, ¿vale? A nivel de lo que es en toda América, ¿no? Estados Unidos es el que más tiene mortalidad, Panamá va el segundo, y bueno, aquí para abajo Colombia tiene 2 muertos por millón de habitantes, ¿eh? O sea que realmente en mortalidad de momento no estamos tan mal. Los que van creciendo es Brasil, Ecuador, pero Ecuador no cuenta, y realmente grave, Estados Unidos, como les decía, porque es el sitio donde más se está viendo mortalidad. ¿Listo? Y aquí también en esta página pueden ver la cantidad de fallecidos por habitantes en Colombia por todos los departamentos. Entonces, para quien quiera tener un poquito más de información, pues perfectamente se mete a la página y ya está. Y lo otro importantísimo eran las muestras, la detección. Aquí están reportados los laboratorios que se están activando. Hay 28, 29 laboratorios hechos en Colombia. Desafortunadamente, lo que les había dicho, el tema de las pruebas rápidas. Si no se hacen las pruebas rápidas va a ser complicada la situación porque no vamos a ver cómo va a estar Colombia y se pueden tomar malas decisiones. Esperemos que haya un cambio en el pensamiento. Aquí están las muestras por habitante. El que más hace detección es Bogotá. Pero es que hay muchos departamentos donde no se hace nada. O sea, mire, en Bichada solamente hay 38.
38 muestras por millón de habitantes, o sea, absolutamente nada. En Bichada no se están detectando los casos, ¿vale? O sea, Bogotá es el que está más o menos bien, pero de ahí para abajo, realmente la cantidad de detecciones son muy bajas, ¿vale? Entonces, va a ser complejo y difícil si no se toma esto, como les decía, de una forma adecuada y correcta, porque se van a tomar decisiones malas y si no se utilizan las pruebas rápidas ahora mismo, que es el momento donde necesitamos hacerlas, después ya no nos van a servir porque le va a pasar lo que pasa en Ecuador. En Ecuador ya la gente, los fallecidos ya no los diagnostican y no los reportan porque hay cosas más importantes como mirar cómo se soluciona el tema de atención en urgencias, cómo se soluciona el tema de las camas que haya en cuidados intensivos, de camas en hospitalización. Entonces, estas medidas son importantes en un momento de la pandemia. Ya después ya no van a ser necesarias porque obviamente todos los pacientes que estén críticos graves con o sin diagnóstico por PCR ya vamos a saber que tienen infección por COVID-19, no necesariamente teniendo la muestra en la mano, ¿vale? En cambio, si nosotros tomamos medidas ahora y sabemos qué es realmente qué tanta es la mortalidad, cómo está la presencia de casos en el país, podemos saber cuánto tiempo se necesita mantener la cuarentena para poder evitar que el pico de mortalidad sea tan alto y que la meseta no se mantenga tanto tiempo en la pandemia, ¿no? Como les decía, por ejemplo, Italia lleva 4 o 5 semanas de pandemia grave, crítica de mortalidad alta y no acaba de bajar. España sigue igual, o sea que el hecho de hacer medidas hace que el pico, uno, no sea tan alto y que el tiempo que dure la pandemia con mortalidad alta tampoco sea tan alto. Entonces es importantísimo que ojalá el gobierno siga haciendo las pruebas rápidas y no solamente para llegar a estar al día, sino que siga haciendo la detección normal para saber cómo estamos todos y sobre todo cómo está el personal de salud, ¿vale? Así que eso era lo que les quería contar el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues me la pueden preguntar. Yo creo que ya hemos solucionado un montón de dudas. Es importante, yo siempre les digo, estar tranquilos porque independientemente de lo que haga el gobierno, pues nosotros tenemos que saber qué hay que hacer. Una cosa es lo que haga el gobierno y uno lo que decida cada persona. El aislamiento social se puede mantener, pero cada persona puede hacerlo en su casa, no tener contacto con nadie, seguir haciendo el lavado de manos y pues no necesariamente se tiene que hacer una cuarentena estricta. Si todo el mundo colaborara e hiciera las cosas bien, podríamos salir perfectamente a las calles sin estar en contacto con nadie. Lo que pasa es que desafortunadamente aquí en Colombia, y luego por Colombia porque Colombia estamos un poco como desorganizados. O sea, todo el mundo sale cuando no debe salir y no sale cuando debería salir. O sea, hacen todo al revés. Y los diagnosticados infectados confirmados siguen saliendo a la calle a contagiar a todo el mundo. O sea que falta un poco de ayuda de parte de toda la población para poder controlar la pandemia un poco mejor. Entonces, como les decía yo, les iré comentando poco a poco qué sería lo ideal de hacer el tema de las, ¿cómo se llama? De la cuarentena en casa, aunque el gobierno empiece a liberar, porque en un momento lo tiene que liberar, o sea, se tienen que ser conscientes que la cuarentena no puede ser para toda la vida. Entonces, habrá que mirar cómo libera la cuarentena en Colombia, probablemente será escalonada, lo mismo que están haciendo muchos de los países, y hasta que todo el mundo salga a hacer una vida normal, ¿vale? Voy a responder unas cuantas preguntas que hay aquí. Dice Shacita Vargas, Shanita Vargas, perdón. Doctor, el transfundir plaquetas con paciente COVID-19. Ah, sí, eso lo vi yo hoy. Sí, eso ya se ha hecho en varias enfermedades, no solamente en enfermedades infecciosas. Lo que pasa es que si usted tiene un paciente que ha pasado la infección por COVID-19 y está curado y ya no tiene el virus, usted puede coger la sangre de ese paciente, sacarle una parte que es el plasma, no las plaquetas, es el plasma del paciente, que es una parte como el líquido, ¿no? Donde están los anticuerpos que protegen a esa persona de infección. ¿Para qué? Para recoger realmente el sistema inmunológico del paciente que se ha curado. Entonces, eso es lo que se intentará hacer aquí en Colombia. Eso lo vi, me parece genial. El problema que tiene es que es un proceso un poco complejo. Se tiene que hacer intrahospitalario. No se sabe si funciona o no funciona. Yo tengo un poco de dudas. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún estudio que haya demostrado que haya habido efectividad como tal. Hay estudios a favor, hay estudios en contra. ¿Y por qué están en favor y en contra? Porque es que eso depende del momento en que se pongan ese plasma en el paciente. Si el paciente está estable
y no está tan crítico, se puede colocar el plasma, porque eso le ayudará a combatir el virus. Cuando está crítico grave, no es un problema de respuestas, de hecho lo contrario. Si el paciente está crítico grave y está hospitalizado, la respuesta inmunológica está tan grave que es lo que está matando al paciente. Entonces, usted ponerle plasma a un paciente que está crítico grave no le va a servir para absolutamente nada, ¿vale? Entonces, no sé, hoy en Colombia hoy estuve mirando noticias, me parece genial que hayan empezado a hacer un estudio para mirar si en pacientes no tan críticos, no tan graves, funciona. Habrá que verlo, ¿eh? Y como le digo, eso no es un tratamiento para toda la población, es solo para pacientes especiales hospitalizados que cumplan criterios. Dice, doctor, Magda Consuelo Aguilar. Doctor, ¿una persona que le ha dado el virus puede volver a contagiarse? Sí. Como hay varios serotipos, se puede volver a infectar por otro serotipo y no estamos seguros, pero puede que se infecte por el mismo serotipo. No está muy claro de por qué pasa eso o a quiénes le pasa, pero hay gente que no genera inmunidad, o sea que se puede reinfectar. Dice Tatiana Díaz, doctor, ¿cuándo se dispara la curva en Colombia? Como les decía, no sabemos, porque no tenemos datos exactos. Si yo tuviera los datos exactos, les podría dar una información más o menos. Pero como no tenemos datos exactos de la cantidad de pacientes que están hospitalizados con COVID-19 y que tengan infección grave por COVID-19, porque estamos con un retraso de 6, 5 días, ahora hay menos, porque sí que se están haciendo las pruebas rápidas para poder llegar al día. Pero no está muy claro porque no hay una transparencia como tal de que nos digan en qué la demora en los días. Entonces, hasta que no estemos al día de resultados, no vamos a ver en qué momento va a estar a dispararse la curva. Pero yo te puedo garantizar hoy es 14, ¿no? Que a finales de este mes, más o menos de aquí a 2 o 3 semanas, esa pendiente se va a disparar, segurísimo, porque ese es el momento en donde se van a llenar las unidades de cuidado intensivo. O sea que para finales coincidentemente, cuando se termina la cuarentena o cuando se decida si se continúa o no, es cuando se va a disparar posiblemente la curva de mortalidad en Colombia. Sin embargo, no lo puedo garantizar porque los datos no son reales, entonces no permiten hacer una aproximación adecuada. Dice Maleja Díaz, si vuelve y se infecta o se contagia, ¿puede ser más duro o más grave? Esto tampoco no lo sabemos, pero parece que no. Parece que no. O sea, si usted ha vivido una infección por COVID-19 la primera vez y no le pasó nada, probablemente no le pase la segunda vez, ni la tercera, ni la cuarta. Pero es un problema también inmunológico. Es su organismo, Entonces, si usted es susceptible a una enfermedad grave, va a ser susceptible desde el primer evento. Sin embargo, como no lo sabemos, porque como hasta ahora estamos en la primera oleada, no lo sabemos qué va a pasar en la segunda y tercera oleada. Entonces, por eso estar pendiente de Wuhan y estamos pendientes de China, porque ellos nos van a decir si se genera inmunidad, si no se genera inmunidad, si el segundo caso es más grave, si qué tan grave se pone el paciente, si se vuelve más susceptible o si vuelve resistente. Entonces, Wuhan, en caso de que llegue a haber un rebrote, nos va a dar mucha información. Dice Ana Lucía, gracias por su consejo, doc. Yo estoy en México y aquí la gente está igual, no coopera y salen a la calle con sus niños y es que no tenemos esa cultura. Hay muy poca educación. Sí, desafortunadamente pasa en todos los sitios, en todo el planeta, en los sitios donde hay una gran afectación de la pandemia, es porque ha pasado lo mismo. La gente inicialmente no cree, sale a las calles y cuando se ve la mortalidad y se dispara, es cuando todo el mundo empieza a acatar las normas. Ahí ya no hay nada que hacer. Les pongo el ejemplo de Italia y aquí cercano, Ecuador, desafortunadamente los ecuatorianos están desbordados. Y pues nada, nos puede pasar a nosotros también, a todo, a México. Me preocupa Brasil, porque Brasil, lo que les digo, muy, muy mal. Y México, Así que los que me están viendo, me están escuchando en México, cuídense en su casa, no salgan. Hagan la cuarentena cada quien en su casa. Sigan las recomendaciones porque eso no es parable. En México yo creo que no es parable. Y los datos en México son totalmente falsos, ¿Por qué digo que son falsos? Por la cantidad de muestras que se hacen, ¿vale? Entonces, no. Muy, muy, muy poca detección de casos en México. De hecho, de los más bajos que hay es en México. Dice Sandra Patricia Marín, en China ya están sacando la vacuna con el plasma con pacientes ya recuperados. No, estás mal, Sandra. Lo que se está haciendo es, una cosa es el plasma y otra cosa es la vacuna. Son cosas totalmente diferentes. El plasma solamente sirve para una persona. La vacuna sirve para todo el mundo. Lo que necesitamos nosotros es la vacuna, porque no a todo el mundo le ponemos por el plasma. Usted no puede ir a la tienda y decir, venga, véndame un plasma de COVID-19. No se consigue en ningún lado, ¿vale? Entonces, son técnicas diferentes. La primera, el plasma sirve para solamente curar a un paciente y no sabemos si funciona o no funciona. Y lo segundo es la vacuna, porque la vacuna sí que puede ser efectiva y efectiva para toda la población.
Dice Ginette Moreno, doctor, si es necesario así como vamos a tomar, toca aumentar la cuarentena. Ginette, es que hay aquí dos cosas opuestas. Lo primero es el bienestar poblacional y lo segundo es el bienestar personal. Para la población como tal en Colombia, lo mejor sería prolongar al menos unos 15 días más la cuarentena, porque eso va a disminuir la mortalidad. Sin embargo, hay muchos sectores del país, muchas personas, que no son capaces de aguantar mucho más tiempo la cuarentena. Entonces, probablemente lo que se va a hacer el 27 es liberar una parte de la población para que salga a trabajar y luego progresivamente se van a ir liberando poco a poco, ¿vale? Entonces, es importante que sepan que pues lo ideal realmente sería aguantar 15 días. Si pudiéramos aguantar 15 días sería fenomenal. Va a ser difícil, va a ser poco probable, pero sería lo ideal. No para todo Colombia, por ejemplo, lo estoy diciendo para Colombia, ¿no? Sin embargo, si se hace la liberación pues, progresiva, como lo están pensando hacer, habrá que mirar a ver a qué pico de mortalidad llegamos y cuánto tiempo nos mantenemos. Entonces, el problema es que si la decisión que se tome es irreversible. O sea, el 27, la decisión que tome una u otra va a cambiar el futuro de Colombia, por ejemplo. Entonces, una vez que ya haya cambiado, no se pueden volver a echar para atrás. O sea, una vez ya estemos en pico de mortalidad altísimo, no, aunque estemos en cuarentena y que no salga nadie, la mortalidad se va a seguir viendo 2, 3, 4 semanas más. Así que es importante la decisión que se va a tomar el 27, que se va a hacer el 27 de abril en Colombia, y para que se tome una decisión adecuada se necesita que se hagan la detección de pruebas rápidas para poder saber realmente cuántos son los muertos en Colombia, cuántos son los enfermos, ¿vale? Entonces es una decisión complicada, porque lo que les digo es irreversible. Wuhan se liberó de la cuarentena ahora mismo, después de más de 3 meses. De hecho, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses casi. Bueno, de confinamiento de enfermedad, 4. De confinamiento como tal, de que no saliera nadie, 3 meses. Y existe la posibilidad de que vaya a haber un rebrote. Y si hay un rebrote, la misma vaina. O sea, no sé si vayan a tomar la decisión de volver otra vez a cerrar todo, permitirán que el virus circule. Entonces es una decisión compleja y delicada, ¿vale? Dice Verónica Bustamante, me hace una buena pregunta, ¿eh? Dice Verónica, doctor, Dios lo bendiga, por tan excelente labor. ¿Cuánto tiempo cree que cree usted que pueda durar esta situación en Colombia? No lo sabemos, en Colombia no, es difícil saberlo, porque no lo saben los países donde están bastante bien, donde nosotros somos como el intermedio, no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿eh? Esto se puede tardar meses, 4 o 6 meses como mínimo, de situación así crítica. Ahora, liberación de la cuarentena a junio, yo creo que a 1 de junio, segurísimo, ya estamos fuera de cuarentena, porque nuestro sistema no nos permite estar tanto tiempo en cuarentena. Lo ideal sería muchísimo más tiempo, pero no va a ser posible. Así que lo más probable, y por eso les decía yo cada día que les digo en los videos, hay que prepararnos en el momento que se libere la cuarentena para saber qué hacer. Entonces, intentar no salir a la calle, no exponerse. Si usted tiene que trabajar, vaya con las medidas de seguridad. Evite infectarse, porque es que vamos a estar al menos un par de meses en una situación crítica y grave. Lo que es mayo y junio para Colombia va a ser bastante complejo y bastante delicado. Dice Isabel Castellanos, mi hija presenta... Ah, Isabel, las preguntas personales, por favor, por el interno. Siempre lo digo porque es importante. Aquí pues, lo ideal es hablarlo a todo el mundo. Entonces, por el interno, en la página hay un botón que dice mensaje, me mandan un mensaje y yo le respondo ahí. Rosa dice, doctor, yo estoy anticoagulado y multivalvular. Tengo marcapasos, si podría colocarme el plasma en caso de... No, mujer, como les digo, el plasma no es la solución. Dios quisiera que fuera la solución, pero el plasma no es una solución. Es una herramienta que se está intentando ver si funciona o no funciona. Pero hay estudios que dicen que no funciona, hay estudios que dicen que sí funciona, no sabemos si realmente funciona, no sabemos en qué pacientes funciona. Así que eso no le quita ni le pone, aunque usted le pongan el plasma, probablemente si usted se va a morir por infección por COVID, se va a morir. Así que lo que nos toca planificar es evitar no infectarnos. Eso es lo más importante. Si usted piense en no infectarse, en tener todas las recomendaciones para no infectarse, porque una vez infectada, difícil lo que se puede hacer, ¿vale? De hecho, aquí en Colombia no hay sino, creo que 1 o 2 sitios donde van a hacer el estudio del plasma, o sea que en el resto de sitios no se va a hacer, ¿vale? Dice
Kencardan Rondón. Doctor, buen día, espero y deseo esté muy bien. Es bueno que le dé a tomar a diario vitamina C a mis hijos. No, yo ya les dije que ningún antivitamínico, multivitamínico sirve realmente. Si usted lo quiere hacer por otra cosa, para mantenerse bien en buenas condiciones, por algún motivo diferente, pues dele vitaminas, pero eso no cambia el manejo a pacientes por infección por COVID, ¿vale? No es indistintivo, ¿eh? De hecho, la recomendación es no le dé cosas, no, aliméntelo bien y cuídelo, quiéralo mucho, sea feliz. Lo más importante es ser feliz, eso sí es verdad. Eso no lo he vuelto a decir porque estamos un poco tristes, pero no, hay que estar felices, ¿vale? Hay que estar felices porque la felicidad es lo que permite que su sistema inmunológico esté en perfectas condiciones. Y su sistema inmunológico tiene que estar muy bien para afrontar la viremia. Tiene que tener en cuenta que nosotros mandamos, yo siempre les digo, mandamos inmunomoduladores para controlar la enfermedad. Y si su sistema inmunológico no está en perfectas condiciones, puede ser un paciente crítico grave. Dice Claudia Marcela Ochoa, doctor, en Face salen laboratorios que hacen pruebas. ¿Eso es cierto? No entiendo la pregunta. Si lo puedes volver a preguntar porque no entiendo. La verdad no lo explico. Pero bueno, como les decía, yo creo que es cuestión de evitar infectarnos y ponernos en una situación crítica de gravedad. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, la cuarentena obviamente se va a acabar. Lo que no sabemos en qué momento se va a acabar y en qué situación, en qué circunstancias se va a acabar. Entonces, desafortunadamente, yo creo que el presidente va el 27 a hacer una cuarentena parcial para liberar más gente y pues para el final de este mes y principio de mayo la curva de mortalidad se va a disparar en Colombia, que es cuando más o menos se prevé que se van a llenar las unidades de cuidado intensivo y las camas de hospitalización. Entonces, lo que nos toca es, como les digo, cada día estar pendientes de cómo va la situación y no bajar la guardia, porque como les decía yo ayer, estábamos tranquilos y contentos, felices, porque en Estados Unidos parece que se lograba estabilizar en la curva de mortalidad, bajaba un poquito, pero hoy ha vuelto a repuntar, y a repuntar bastante grave, o sea, 2.300 muertos en 24 horas, ¿a quién le cae en la cabeza? Eso es una locura. Entonces, siempre hay que estar atentos, alertas y no bajar la guardia, nunca, nunca, porque es que si no, ahí es cuando vienen los inconvenientes. No sé si hay alguna otra pregunta. Dice Jorge Elías Rago, lo real es que todos tenemos que seguir las medidas de protección ya ampliamente recomendadas. Sí, doctor. Doctor, es internista. Como les decía, saludos para ti también, por cierto. Sí hay que seguir las recomendaciones, no bajar la guardia en ningún momento, porque es que lo mejor es evitar infectarnos. Y lo mejor es evitar infectarnos en este momento, ¿vale? Si de aquí a 2 meses usted tiene el coronavirus, pues mejor. ¿Por qué razón? Porque de aquí a 2 meses, pues probablemente si usted se pone muy mal, puede ir a urgencias y en urgencia lo van a atender, va a tener cama de hospitalización. Sin embargo, en mayo y en junio puede que no tenga esa posibilidad. Entonces es mejor no infectarse, ¿vale? Yo creo que hasta aquí hoy... mira, dice Daisy Ariza. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay de medicamentos que anunciaron días antes en las noticias cloroquina, hidroxicloroquina? Mi recomendación, a ver, no hay una directriz de dar medicación. La gente se va a empezar a tomar un montón de medicamentos que no son benéficos para ellos y hay gente que se va a morir. Gente que se va a morir por seguir recomendaciones que no son adecuadas. Entonces, hasta que los médicos no den una recomendación sobre el uso adecuado de los medicamentos y si es profiláctico o no, es mejor no tomarlos porque la hidroxicloroquina no previene que usted se infecte. Tampoco, si usted está infectado, tampoco no previene que se ponga grave. Ahora, ¿por qué lo damos nosotros? Porque se ha visto que en los pacientes que están hospitalizados graves y yo le doy el medicamento, algunos no progresan a una enfermedad catastrófica y puedan fallecer. Por eso lo damos. Pero hay gente con hidroxicloroquina. De hecho, todos los pacientes hospitalizados en el planeta tienen hidroxicloroquina y mira la mortalidad en Estados Unidos y mira la mortalidad en Italia. Todas esas personas que se murieron en Estados Unidos en las últimas 24 horas, todos tenían acitromicina e hidroxicloroquina. ¿Se salvaron por tomar acitromicina e hidroxicloroquina? No. Los 700 y póngale pacientes que murieron en Inglaterra tenían hidroxicloroquina, acitromicina y un montón de medicamentos. ¿Se salvaron por tomar los medicamentos? No. ¿Vale? Entonces, hasta que no haya una directriz de parte de todos los médicos, es mejor no tomar ninguna medicación, porque a día de hoy no hay nada que prevenga infectarte y nada que prevenga infectarte grave, ¿vale? Entonces no tome medicamento que después le puede ser perjudicial. Si usted toma combinado hidroxicloroquina con acetomicina, lo que puede ser es que le dé una arritmia cardíaca y se muera, ¿vale? Y no acaso ni siquiera a vivir la infección por el COVID-19. Entonces, si se quiere morir antes de tiempo, mejor que no, ¿cierto? Entonces, no tome medicamentos que pueden ser potencialmente
perjudiciales para ustedes. ¿Por qué nosotros lo damos? Porque nosotros vigilamos a ese paciente cada día y le vamos haciendo electrocardiogramas cada día, cada 2 días. Entonces, en el momento que haya signos de toxicidad de los medicamentos, suspendemos uno de los 2 medicamentos. Pero usted en su casa, ¿cómo va a saber si tiene toxicidad o no? No se da cuenta. Y en el momento que dé la arritmia cardíaca, se muere. Se va a morir en su casa sin una infección y sin nada. Entonces, ese es el tema de tomar este tipo de medicamentos, ¿vale? ¿Qué más dicen aquí? Sandra Patricia Marín. Doctor, mire que es un gran avance por la Universidad de la Salud de no sé dónde, inmunoglobulina intravenosa preparada con éxito en China. Sí, hay muchísimos, o sea, estudios que hay para manejo del COVID-19 en el planeta, hay muchísimos actualmente, ¿eh? Hay una infinidad de estudios que están mirando a ver qué tratamientos son efectivos y qué tratamientos no son efectivos. Ahora, lo que nos falta ver es cuál de todos esos si van a funcionar o no. En el momento que lo sepamos, yo ya les contaré, porque igual más de 200 estudios en un montón de medicamentos. Como les decía, la ivermectina está en fase in vitro, pero en vivo no se han hecho ningún estudio. O sea que esto tardará mucho tiempo, ¿no? ¿Qué más dice? Dice Jessica Suárez. Doctor, esta pandemia siempre será un círculo vicioso en cuanto al contagio. ¿Cómo ver esperanza para el futuro? Más las personas que tenemos niños, ¿cuánto puede durar esto? No, Jessica, yo te recomiendo que te mires el resumen de las preguntas y respuestas para que ahí yo explico bastante bien cómo se termina la pandemia, para que lo tengas bastante claro y no te angusties. Lo importante no es angustiarse. Mi recomendación, mírense el video. Si alguno de ustedes que están aquí no se han visto ese video, miren ese video porque ahí yo les explico cómo se acaba la pandemia, ¿vale? Dice, Doc, las personas, ¿cuánto tiempo cuando tienen la vitamina D se puede infectar más rápido? No, la vitamina D no tiene nada que ver. Realmente no hay ningún estudio que diga que tener menos o más vitamina D produzca más infección. Realmente no es un factor importante. Dice Camila Rangel, si China tiene la medicina casi lista y la van a empezar a probar en personas, ¿cuándo estaría patentada en Colombia? Por eso te digo, no, primero hay que saber si funciona o no funciona. Tienen que tener en cuenta que si funciona el medicamento, se va a esparcir por todo el planeta. O sea, cuando se dé, mire, ustedes, acuérdense de mí, todas las personas que me están viendo ahora mismo, en el momento que sepamos que haya una cura efectiva, todos los gobiernos del planeta, todas las noticias, todo el mundo se va a enterar y, mejor dicho, hasta los africanos se van a dar cuenta de que hay una cura en el planeta. Del momento son todo puras especulaciones. Hay muchos videos de que hablan del cloro, de un montón de cosas que no son efectivas. ¿Por qué razón? ¿Por qué no son efectivas? Porque se sigue muriendo la gente. En cambio, en el momento que haya una cura efectiva, ustedes se van a saber. Yo no se los voy a tener que decir, porque van a estar en noticias, lo va a decir Europa, lo va a decir Estados Unidos. O sea, todo el mundo se va a enterar de que existe una droga, un tratamiento efectivo que puede hacer que los pacientes por infección por COVID grave no se mueran, ¿vale? Hasta el momento todo son especulaciones, ¿vale? Y lo mismo, hay muchos videos en Facebook donde todo el mundo dice tener la cura. Si existiera la cura milagrosa no se estaría muriendo esa gente, ¿eh? Videos totalmente falsos. Médicos de muy mala, yo creo que es muy mal pensamiento, porque a mí no se me ocurriría decirle a la gente que tengo la cura y realmente no la tengo. O sea, es una falta de ética profesional. Dice Ángela María Ramos, doctor, ¿eso va a ser una noticia mundial cuando ya se anuncie? Claro que sí, o sea, se va a enterar todo el mundo, o sea, vamos a estar todos ahí pendientes. Se encontró la cura, se salvan el 100%. Y todo el mundo, en menos de 2 días, todo el mundo va a tener el tratamiento. ¿Por qué razón? Porque eso se dispersa, como lo mismo que se ha dispersado el virus, la cura se va a dispersar exactamente igual. Ahora, depende del tipo de cura, porque si estamos hablando de células totipotenciales como las que están en la placenta, eso no es cura, porque no se puede aplicar a todo el mundo, para 2, 3, 4 personas. Y lo mismo el plasma conseguirlo es muy difícil. En cambio, ese es un tratamiento antiviral que es efectivo, que se están probando muchos antivirales, sí que vas a ver rápido y esto se va a diseminar por todo el planeta rapidísimo, ¿eh? Así que por eso no se angustien, no miren tantos videos, porque es que eso es más miedo, más miedo, más miedo. Dice Dailis, doctor, una amiga se sentía con síntomas de malestar general y tomó aspirina con limón y no fue a la clínica porque decía que allá se infectaba. Lo que ella tenía que era malestar de gripe. Es posible, ¿vale? O sea, ahora estamos en pandemia de todo. El H1N1 es una pandemia, o sea, está afectando todo el planeta. Lo que pasa es que el H1N1 tiene una mortalidad muy bajita. En cambio, el coronavirus tiene una mortalidad más alta, entonces perfectamente puede ser una gripe.
Dice Andrea Rengifo, doctor, pero salió en las noticias que ya China sacó la vacuna. Ay, Dios mío, hay 20 vacunas en todo el planeta y todas están estudiando. Se tarda más o menos 6 meses en poder dar el visto bueno de las vacunas. El problema no es que estén, el problema es que sean efectivas contra todos los serotipos de coronavirus que hay y que se puedan hacer a gran escala. Entonces, eso tarda como mínimo 6 meses, si no les digo un año, ¿vale? Así que nada, yo creo que por hoy es más que suficiente. Muchas gracias para todas las personas que se conectaron. La semana que viene ya va a estar más difícil la situación porque lo que les decía, cada día la situación es cada más crítica y ya miraré e intentaré mandar una información para ver en qué momento me conecto, porque yo creo que a partir de la semana que viene ya no me puedo conectar a las 4 de la tarde, sino por ahí tipo 6, 8 de la noche, dependiendo del día. Entonces ya les iré avisando en qué momento me conecto para poder charlar y explicarles un poquito cómo va la pandemia. Como les digo, mírense todos los videos. Los videos están hechos para que todos aprendamos un poquito a cómo controlar la pandemia y entre todos ayudarnos. Porque es que si no nos ayudamos va a ser muy, muy difícil. En el momento que sepamos que hay una cura efectiva para controlar el virus, ya les explicaré. Pero yo creo que yo voy a ser el último que les explique porque en la noticia va a salir por todo lado. Así que tranquilidad, serenidad, paciencia. Ya les iré contando qué decide el gobierno con respecto al tema de la cuarentena. Y pues nada, como les digo, muchas gracias por estar aquí conmigo cada día y pues por compartir los videos para que la gente se entere un poquito más. Así que nada, nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde. Que estén muy bien, ¿eh? Adiós.